que va permitir entender mejor el comportamiento del acuífero. Alors, a diferentes escalas, problema de datación por el carbono 3, problema de recarga, de dirección de flujo, de mezcla, de géothermalisme, etc., etc. Procesos, ou evaporación también, antes la filtración, procesos que únicamente con la isotopía, o eventualmente la química, se puede mostrar. Entonces, vamos a empezar. El título, la aplicación de los isótopos del agua del carbono 3 para mejorar el conocimiento de los procesos hidrológicos y hidrogeológicos. Y después veremos la problemática de la datación. Donc, ¿qué tipo de herramientas podemos usar? Puede ser química, puede ser física, puede ser con la isotopía. Donc, entonces, diferentes posibilidades para medir la edad de una agua, las diferentes técnicas para afinar el modelo final de datación. Por el momento, vamos a empezar con la propiedad que podemos sacar de la isotopía estable de las aguas, del agua. Uh, bon, más o menos hace ahora casi 70 años que se usa este tipo de isótopos en el estudio del ciclo del agua. Las primeras publicaciones estaban más o menos en los años 50, 60. Alors, por definition, bah, el oxígeno desarrolla el deuterio bah, depende totalmente de la molécula de agua, entonces es el mejor trazador del agua. No tenemos problema de fibración con el material orgánico o con la roca. Donc, entonces, va a mostrar realmente los procesos que se pasan directamente al agua. Una medición directa de los procesos que puede sufrir el agua. Bon, es también el marcador del origen del agua, dónde viene. Lo habíamos visto un poco, es un marcador geotérmico por el problema de la temperatura. Climático y paleoclimático, que también está en relación con la temperatura. Y también un marcador de un proceso muy importante, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, es un marcador de la evaporación. Y a nivel de la hidrogeología es interesante ver si hay una parte del agua que viene de reservorios que fueron evaporados antes del proceso de infiltración. Por ejemplo, si tenemos una intersección, una interrelación entre un acuífero y una laguna, es una posibilidad, mediando la isotopía por los dos reservorios, de ver si tenemos una interacción y una infiltración de la laguna hacia el acuífero. Lo que es interesante es que permite eventualmente de manera más inteligente posible una laguna para evitar que haya una contaminación, porque hay un riesgo con la filtración importante de tener un punto puntual de contaminación. Voilà, este tipo de cosas que están ahora bien usadas por las personas que van a manejar el agua dentro de un país. Son realmente estudios que se hacen muy fácilmente y lo veremos dentro de este curso. Bueno, hemos visto que la isotopía, en realidad, que sea los diferentes tipos de elementos químicos, podemos resumir por reservorio. Un reservorio, bon, aquí se ve que está en relación con la temperatura. Donc, tenemos reservorio donde la composición isotópica del agua, que sea oxígeno, pero deuterio es igual, va a tener, por ejemplo, todo lo que es temperatura bien negativa, valores de composición isotópica bien empobrecidos. Y más tenemos la temperatura caliente, más el reservorio está marcado por
composición isotópica más enriquecida, hacia el cero. Y después mantenemos un proceso de evaporación eventualmente. Es el caso que vemos, alors está en francés, se llama de la mar muerte, que está una mar salada. ¿Ah? Donc, entonces, un proceso de evaporación muy importante y se ve que en este caso vamos a tener valores superior a cero, superior a el valor de la referencia, es decir, del agua marina, del océano. No sé lo que pasa. Ok, ya, bueno, hemos visto lo que el factor de fraccionamiento al equilibrio que hemos definido hay dos días, me parece, un viernes y un poco ayer. Es decir, cuando tenemos un agua en vapor que está en equilibrio. Es el caso del primer paso de la evaporación, es decir, que tenemos un equilibrio química e isotópica sobre el primer metro arriba del mar. Y después es un proceso realmente de evaporación con el sistema de los vientos que van a mezclar y es un otro proceso. Entonces, para explicar un poco qué se pasa en términos de isótopos, vamos a introducir un otro factor de fraccionamiento que se llama factor de fraccionamiento cinético. Donc, el caso de la evaporación, pero hay otros casos que pueden también inducir un proceso que no está al equilibrio. En règle générale, este factor de fraccionamiento no va a cambiar en realidad de manera muy importante la composición isotópica del elemento. Pero cuando vamos a cruzar el oxígeno desahogo y el deuterio, sí vamos a tener un impacto directo sobre, es decir, que la repartición de los dos isótopos serán diferentes en términos de fraccionamiento respectivamente a un sistema de equilibrio. Lo veremos. Entonces, pero hay que saber que globalmente, si tenemos que trabajar sobre un único isótopo, en realidad podemos, no estamos obligados de calcular el factor de fraccionamiento cinético. Alors, hemos visto que tenemos un lazo genético entre una fase inicial y todas las fases que van a seguir por un elemento químico. Bon, para nosotros, lo que se pasa a regla general en términos climáticos, tenemos la evaporación a partir del océano. Esta va a generar una masa de vapor y después esta masa de vapor va a circular a nivel marino y a nivel del continente y va a generar nube, un proceso de condensación que va a dar la lluvia. Este lluvia después se va a filtrar en el suelo o se va a quedarse y caminar a nivel de la superficie dentro la red del río y que puede también tener un proceso, por ejemplo, de evaporación. Entonces, y para nosotros, a nivel de la zona saturada, es decir, vamos también a tener la posibilidad de tener otros procesos como la evaporación antes de llegar hasta el acuífero, donde dentro del acuífero podemos también tener otros procesos como el termalismo o como la mezcla de diferentes reservorios que puede cambiar el valor de la composición isotópica inicial, siempre al inicio en relación con el valor de la lluvia. Es decir, realmente tenemos una continuum genético entre la lluvia y el acuífero. Es decir, cuando vamos a hacer un estudio a nivel de un acuífero de tipo isotópico, necesitamos conocer la composición isotópica de la lluvia para ver si tenemos una evolución del proceso de fraccionamiento entre la lluvia y lo que vamos a medir dentro del acuífero, lo que va a mostrar que tenemos un proceso secundario que va a modificar la composición isotópica dentro del acuífero. Donc aquí tenemos el ciclo.
o de manera global lo que he explicado, y tenemos el mar, el océano. Tenemos un proceso de evaporación. Como sabemos que más vamos a elevar el vapor, más vamos a tener una temperatura negativa. Enfin, es decir, que como la composición isotópica de mi nube va también estar en relación con la atmósfera. La atmósfera está lleno también de moléculas de agua, entonces vamos a intercambiar respectivamente la temperatura y con la consecuencia que más vamos a subir, más vamos a empobrecer el nube, el vapor. Bon, después, este vapor va a circular y va a generar diferentes condensaciones y vamos a ver qué tipo de relación, es decir, que la lluvia, globalmente, por lo que hemos explicado en términos de comportamiento, va a estar más enriquecida que el vapor. Y como tenemos un balance de masa entre el vapor y la lluvia, efectivamente, vamos a modificar el vapor que al momento de la siguiente lluvia va de nuevo tener una lluvia más enriquecida que el vapor, pero el vapor está más empobrecido, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a poder ver que teóricamente cuando vamos a observar este tipo de transect, por ejemplo, a nivel de la zona temperada en Europa, podemos efectivamente seguir el comportamiento de la composición isotópica de la lluvia sobre 5.000 kilómetros. Donc, son las diferentes explicaciones que podemos tener. Bon, aquí es la climatología. Euh, Alors, es importante de bien entender cómo funciona el sistema, porque, como he dicho, la composición isotópica del acuífero está en relación con la composición isotópica de la lluvia. Entonces, es importante de bien entender lo que pasa a nivel de la lluvia, qué tipo de proceso que me permite después de explicar la composición isotópica del acuífero. Vamos a ver que el sistema de la lluvia tenemos tres propiedades que va a manejar el proceso. Bon, la temperatura, lo hemos visto, que la composición isotópica depende de la temperatura, más la temperatura es elevada, más el factor de enriquecimiento está bajo. También a nivel del comportamiento de una masa de vapor que va progresivamente vaciarse, vamos a tener también consecuencias sobre la evolución de la composición isotópica de la lluvia, donc es la segunda propiedad, que es el vaciado del nube. La tercera propiedad es la relación que tenemos entre el oxígeno desagüe y el deuterio. Y cuando el sistema está relativamente sencillo, como es el caso en zona temperada, donde tenemos, por ejemplo, a nivel de Europa, el vapor viene del océano y una vez que va a llegar hasta sobre el continente y que va a continuar dentro del continente, vamos a tener un sistema de vaciado únicamente del vapor de manera progresiva. Et en términos mathématiques, es solamente un modelo sencillo de destilación de Rayleigh que podemos saber aquí, que la composición isotópica del vapor a un momento depende del vapor inicial y solamente del factor de enriquecimiento, que es materializado por epsilon, y el contenido que se queda dentro el vapor. Es decir, el volume, comment se dit, el volume résultante, hein, el volume résultante de la phase de condensation progressivement, el volume de vapor, hein, que es resultante del proceso de condensación paso a paso.
Donc, en terminaux prácticos, se ve que tenemos un vapor original. Después vamos a tener primera gota, una primera condensación. Y en terminaux des isotopos, como he dicho, si tenemos un porcentaje definido de oxígeno desahogo en el vapor, el hecho de hacer una condensación es el movimiento inverso que hemos visto cuando tenemos un equilibrio, un proceso de evaporación entre un líquido y un vapor, donde vamos a ver que el vapor será más empobrecido que el líquido. Aquí tenemos el sistema inverso, es decir, que la lluvia va traer más de oxígeno desahogo que el vapor original. Donc, la consecuencia de esto es que globalmente el hecho de perder más de oxígeno desahogo es que el vapor va a estar al fin, en segundo paso, más empobrecido. Entonces podemos continuar, es decir, que al nivel 2, el vapor va a generar de nuevo un líquido, una lluvia, que va a estar más enriquecido que este vapor, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez con un vapor que será más empobrecido. Y por consecuencia, si tenemos un sistema continuo, vamos a ver que la evolución de la lluvia será marcado también por un empobrecimiento progresivo. Y si efectivamente el caso ideal que no tenemos de variabilidad de la temperatura. Es decir, que en este caso tenemos un factor de fraccionamiento entre el vapor y el líquido siempre igual. En términos mathématiques, es relativamente fácil. Es solamente un balance de masas entre un reservorio inicial, un reservorio final y una parte que se va. Donc tenemos aquí la ecuación que podemos resolver relativamente fácilmente. Y lo que es importante, vamos a ver el resultado, es que exactamente lo que hemos visto justo antes, es que tenemos una descripción de la ley de distilación de Rayleigh. Donc, delta menos delta 0 égale alpha menos 1, que es epsilon, logarithme de f, donc n sobre n0, es decir, la resultante del número de átomos, en este caso de oxígeno desahogo, dentro del sistema vapor. Y en términos prácticos, si consideramos que la temperatura es la misma durante la evolución de la pérdida progresiva de vapor, entonces una transformación de este vapor a nivel en términos de lluvia, va a observar que el vapor, que la lluvia está siempre enriquecida respectivamente al vapor, pero este sistema continuo va a permitir un empobrecimiento progresivo del vapor y al mismo tiempo, por correlación, un empobrecimiento progresivo del líquido. ¿Hay preguntas o todo está claro? Hola, hola. No hay preguntas, todo está claro. Avanzamos. Está claro, gracias. Ok, aquí es un sistema sencillo. Podemos complicar. Alors, vamos a ver únicamente lo que se pasa cuando vamos a tratar de hacer una modelación del sistema natural. Es exactamente la problemática, es únicamente que vamos a cambiar la altura de la precipitación durante el transporte del vapor sobre el continente. Pero es cosas que se modelizan relativamente bien y que en los modelos global climáticos hay hay módulos de composición isotópica que permiten de validar esta hipótesis a partir de una red mundial de medición de la precipitación de la composición isotópica que permite así de validar los modelos en términos de factor de fraccionamiento del sistema vapor-lluvia a nivel de la totalidad de los continentes. Donc, aquí tenemos este red de medición del OIEA y también del Grupo Nacionales
que pueden tener un seguimiento de la composición isotópico. En regla general, es a la escala mensual. Donc, en términos prácticos, donc hemos visto la manera teórica, que es siempre interesante, pero cada vez que tenemos un modelo, es decir, ok, pero a nivel natural, ¿cómo puedo hacer una interpretación relativamente fácil? Porque no soy un especialista de la composición isotópica y que no puedo, no tengo ganas de hacer todo el sistema teórico para sacar un dato. Vamos a ver que de manera práctica, cuando vamos a analizar la composición isotópica mensual a nivel mundial, a partir de las diferentes estaciones que tenemos aquí, donc aquí estamos en enero, y ¿qué podemos saber? Que efectivamente, si consideramos aquí una función de la temperatura, que es el caso, la latitud es una función de la temperatura. Donc, entonces, si es una función de temperatura, debemos tener una correlación fuerte también con la variabilidad de la composición isotópica a nivel de la Tierra. Y lo que podemos saber aquí es que, como hemos visto, cuando estamos cerca de los polos, zona más fría, tenemos valores más empobrecidos, lo que es totalmente normal. Y cuando estamos cerca de la zona de temperatura máxima, que es la latitud cero, es decir, el Ecuador y los trópicos, tenemos una composición isotópica que está relativamente enriquecida. Donc, effectivamente, la naturaleza muestra bien esta relación con un sistema de gradiente entre el Ecuador y el polo. Donc, vamos a ver si a nivel del norte se ve mucho bien, tenemos realmente un gradiente entre 0 por 1000 hasta menos 30. Alors, mi pregunta es que efectivamente tenemos este gradiente a nivel del sur, pero se ve bien que está mucho menos marcado. Entonces, mi pregunta, ¿por qué? Puede ser por la temperatura de los océanos y las corrientes marinas. Oh, está demasiado complicado. No, más complicado. No, es menos Ah, complicado. Tu explicación es demasiado complicada. am, Hay que tomar únicamente el proceso de la temperatura de lluvia, la atmósfera. la lluvia, entonces puede ser, hay mayor cantidad de lluvia en estas zonas, No, a priori no lo pienso. ¿no? No, pienso que debemos tener una repartición global. Bon, no puedo saberlo exactamente, pero entre el norte y el sur, no pienso que hay una variabilidad muy importante espacial de la cantidad de lluvia entre la parte norte y la parte sur. Ouais, estamos en enero, es importante. Ah, es en enero. En términos climáticos, ¿qué quiere Ah, decir? por las Por estaciones, el en el invierno norte y están en el invierno. invierno y el verano. Exactamente, es que efectivamente al sur, hemisferio sur, al momento del invierno al norte, es el verano. Entonces, la variabilidad de la temperatura en la zona norte, en la zona de los polos al sur, está menos que durante el mes de junio-julio. Y si vamos a mirar la diferencia que podemos observar a nivel de junio, se ve que a nivel del norte, como tenemos un aumento global al norte de la temperatura, vamos a tener inmediatamente una disminución de la composición, un aumento de la composición isotópica hacia valores más enriquecidos. Y de la misma manera, no está tan marcado porque tenemos pocos de estación pluviométrico al sur, pero se ve que tenemos más de zona al norte, a la parte, al polo sur, de valores que muestran una composición isotópica más empobrecido que al mes de enero.
Donc, se ve bien que de manera práctica, lo que hemos visto en términos teóricos tiene inmediatamente una consecuencia sobre la repartición de la lluvia a nivel mundial. Y podemos saber a nivel anual que si vamos a tomar diferentes estaciones, es decir, hacer una medición, vamos a hablar de medición ponderada de la composición isotópica, es decir, tomando en cuenta de la cantidad de lluvia cada mes, vamos a ver que las diferentes estaciones, entonces, abajo tenemos, me parece, de 20 grados hasta menos 40 o menos 50 grados. Donc, es decir, que tenemos estaciones que van del Ecuador hasta el polo en términos de localización. Y los diferentes puntos están sobre una recta que depende globalmente de la temperatura. Lo que es importante es que toda la ciencia de la paleoclimatología, particularmente el estudio del hielo, de los testigos del hielo, está marcado sobre esta propiedad que está totalmente validada a nivel de, aquí tenemos a nivel de la Antártica o a nivel de Groenland, la medición de la lluvia respectivamente a la composición isotópica está sobre una recta con una coeficiente que debe estar cerca de 0.99 de R2, y es a partir de esta relación que vamos a poder describir la variabilidad de la composición isotópica dentro de un testigo de hielo. Es decir, que vamos a analizar la variabilidad de la composición isotópica dentro el testigo de hielo en términos de temperatura y de variabilidad de temperatura. Es así que hemos podido mostrar este periodo a nivel de cuaternario de 100.000 años, que fue mostrado antes por Milankovitch, lo que se llama el ciclo de Milankovitch, y que está un ciclo de 100.000 años con 90.000 años de periodo de glaciación y 10.000 años de periodo temperado. Es decir, que estamos nosotros en el fin de un ciclo global de 100.000, el Holoceno que corresponde a un cambio climático general respectivamente al último periodo glaciar, donc un periodo temperado, el Holoceno ya está a 12.000 años. Lo podemos considerar a nivel del cuaternario, donc tenemos 10 ciclos que fueron bien mostrados a través diferentes testigos de hielo. Yo pienso el testigo de hielo en Antártica del Dome C, que a una profundidad de más de 3.000 metros y que ha permitido de tener una reconstrucción climática sobre casi 1 millón de años, que ha mostrado 10 ciclos de este tipo, es decir, de ciclos de 10.000 años, donc de 100.000 años. Donc, se ve bien que la composición isotópica tiene realmente un base física y un base que permite de trabajar sobre el conocimiento pasado de las condiciones climáticas. Alors, aquí, efectivamente, es más fácil de entender de trabajar sobre agua, pero podemos hacer la misma cosa con el carbón, es decir, hacer el mismo trabajo con testigo sedimentario marino. Donc, marine permite también de subir a un nivel de periodo más grande, hasta 5.000 años, lo que no podemos hacer con testigo de hielo, pero a nivel marino podemos hacer una reconstrucción paleoclimática más o menos de 5 millones de años. Y con el mismo principio, que es la variabilidad del carbono 13, va a depender también de las condiciones climáticas y de la temperatura. Alors, hemos visto que esta problemática de temperatura va a marcar la composición isotópica de la lluvia, y se ve bien si vamos a tomar diferentes estaciones, que globalmente, alors, cuando estamos en el hemisferio norte, sabemos que el invierno está los primeros meses, el fin del mes del año, vamos a tener valores más empobrecidos, y cuando estamos en el periodo de verano, vamos a tener
composición isotópica de la lluvia más enriquecida. Donc, es totalmente lógico, respectivamente, a esta relación entre la composición isotópica del agua y la temperatura. Alors, vamos a ver que algunas veces, cuando estamos, por ejemplo, a nivel de Milwaukee, Valentino, son estaciones que están cerca, enfin, que están dentro los tropicales y que van a tener un otro proceso que va modificar un poco, que va, vamos a decir que va a ser predominante respectivamente a la temperatura, que es el efecto de masa que vamos a analizar. Entonces, es posible de tener estaciones de lluvia donde vamos a ver que tenemos una variabilidad de la temperatura que está bien marcada en términos de composición isotópica. Pero sabemos bien que cuando estoy a nivel de la zona tropical, el efecto de temperatura está pequeño. Globalmente, la temperatura mensual no va moverse, no va a ser modificada durante el año. Al contrario, la cantidad de lluvia va a ser diferente porque, en regla general, vamos a tener una estación seca y una estación húmeda. En este caso, es el efecto de masa que va a marcar una composición isotópica. Donc, la relación temperatura y composición isotópica, bon, es decir que la latitud, es decir, c'est exactamente la misma cosa que hemos visto antes. Aquí es la composición, la variabilidad de la composición isotópica de la lluvia respectivamente a la latitud. Cuando estoy cerca del cero, tengo valores empobrecidos, y cuando estoy a nivel de latitud hacia el norte, hacia el sur, vamos a tener valores más y más empobrecidos, más estoy cerca de valores de latitud maximal.